Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. Voy como todos los lunes con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de estos jaloneos que continúan, son importantes en Washington. Donald Trump le veta una medida a los demócratas no sueltan prenda, en fin, continúan estos agarrones. Vamos en estos momentos con él. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. ¿Qué es lo último en estos enfrentamientos en Washington, Jesús? Te escuchamos. Pues el veto presidencial de Trump a la resolución que pretendía revocar la decisión de Trump de decretar la emergencia nacional en la frontera. Y esto, más que con los demócratas, es importante señalar que fue respaldada la medida por una docena de senadores republicanos, el partido que endosó a Trump como candidato en 2016 y que lo ha venido defendiendo en la Casa Blanca. Los legisladores que votaron con los demócratas, los republicanos, dijeron que no estén de acuerdo con la necesidad de construir un muro en la frontera y de fortalecer las medidas de seguridad fronteriza, que lo que no van a permitir es que el poder ejecutivo esté por encima de los decretos constitucionales que establecen que es el poder legislativo el que tiene la potestad de aprobar los gastos para el gobierno federal. Recordemos que la medida de emergencia nacional ordenada por Trump el pasado 15 de febrero es para que él pueda restarle presupuesto al Departamento del Tesoro y al Pentágono para edificar un tramo de el muro en la frontera con México, después de que el Congreso le negara los $5,700 millones que pidió para ello. Creo que el voto en el Congreso, y sobre todo con respaldo de 12 senadores, exhiben algo muy importante: la vulnerabilidad que tiene Trump frente a su propio partido, con miras a establecer políticas que tienen sentido. Y esto, más allá de que lo haya vetado Trump, como ya lo había amenazado e informado, creo que expresa un resquebrajamiento del Partido Republicano que podría tener efectos electorales a favor de los demócratas el próximo año, Vicente. Y creo que el responsable, no hay otro, es Donald Trump. Estaba viendo también que vuelven a confrontarse con la familia de McCain. Tienen que responderle la hija del fallecido senador republicano de Arizona, luego de que Trump arremetiera contra el senador fallecido. En fin, Donald Trump está de alguna manera cavando este hoyo, él mismito, nadie más, sin ayuda de nadie. Pues creo que eso es precisamente lo que está expresando un sector del Partido Republicano, y es que creo que más que hacerle caso a lo que hace en Twitter, el partido que lo endosó como candidato presidencial se está dando cuenta de los efectos que podrían tener los errores cometidos por la Casa Blanca en el proceso electoral que se viene, tomando en cuenta que ya hay candidatos bastantes del Partido Demócrata a la nominación presidencial de ese partido, y que no solo se va a disputar la presidencia. Recordemos que va a ser la primera prueba de fuego para Nancy Pelosi como nueva líder de la Cámara de Representantes, el lograr refrendar la mayoría de su partido en la Cámara Baja o ampliarla. Y creo que ese es el gran temor de los republicanos, que por Trump, en lugar de igualar, si tú quieres, o disminuir la minoría que son ahora en la Cámara de Representantes, puedan quedarse más abajo, y con el riesgo de que los demócratas puedan, dentro de un año, convertirse también en una fuerza política más poderosa en el Senado.
¿Y de aquí para dónde? ¿Qué visualizas, Jesús? Por lo menos en esta semana en Washington, de las noticias más importantes con estos enfrentamientos entre demócratas y republicanos. Bueno, ya esto ya quedó eliminado. O sea, el tema de la emergencia nacional ya fue pues anulado por Trump con el veto a la resolución. Lo que viene y que es importante es el fallo de la Corte Federal de Apelaciones en San Francisco, luego de que 16 de 50 estados estén solicitando a esa corte que anule o suspenda la entrada en vigor de este decreto de Trump, que le daría, digamos, de inmediato al Departamento de Seguridad Interior los fondos para construir el muro. Es Trump precisamente el que se encuentra en una encrucijada, porque está bien, tiene el poder de veto y puede rebasar lo que determina el Congreso, pero si una Corte Federal ordena que es inconstitucional o considera que, perdón, más que ordenar, considera que es inconstitucional lo que está haciendo, entonces ahí sí entra en problemas. Recordemos, Vicente, que todas las medidas unilaterales, o en su mayoría en materia migratoria, que han sido instrumentadas por Trump, son las Cortes las que las han podido detener. Y en estos momentos, entendiendo lo que nos has dicho en otras ocasiones, en Washington se jalonean por cuestiones que no son de fondo. En realidad, no hay ningún debate en estos momentos sobre reforma migratoria integral, no hay un debate serio sobre los Dreamers, sobre los beneficiarios de DACA, no hay algo que valga la pena. Todo es politiquería, porque así lo hemos calificado muchos, esto del muro en la frontera y estos jaloneos sobre la declaratoria de emergencia nacional, ¿no? La reforma migratoria no está en la agenda, Vicente, eso lo hemos hablado varias veces. No está en la agenda. Seguramente el caso de los soñadores va a ser asunto de disputa electoral, porque le conviene a los demócratas y a los republicanos, pero no es porque en algunos legisladores no haya interés en solucionar el tema. Aquí debes de tomar en cuenta lo que ocurrió en la Cámara de Representantes con la legislación para revocar la emergencia nacional. Los demócratas no cuentan con 2/3 de la mayoría de los 435 representantes, que les daría el poder de anular el veto presidencial. No tiene sentido, y además se gasta dinero, el presentar un proyecto de ley en estos momentos de reforma migratoria que no va a conseguir el respaldo necesario para evitar el veto presidencial, mucho menos en el Senado, mucho menos en un año electoral. Y yo recuerdo una vez que estuve en tu estudio, que Chuy García dijo que lo primero que iba a hacer cuando llegara al Congreso era instrumentar o apoyar un proyecto de ley de reforma migratoria. En ese momento no tiene sentido. Bueno, de hecho, Jesús Chuy García está desaparecido en Washington. No sabemos desde acá, desde Chicago, absolutamente nada de él, lo que confirma lo que has venido diciendo por mucho tiempo. Le gusta o no escucharlo a la gente, Jesús Esquivel, como corresponsal de la revista Proceso en Washington y tantos años de experiencia. Y Jesús, no se ve ni para cuándo, ni a corto ni a mediano plazo. De hecho, nada antes de las elecciones. Si acaso después del proceso electoral, ¿no? Sí, está claro, Vicente, no se puede hacer eso. Ya te acabo de explicar por qué. Los demócratas no tienen el respaldo necesario para evitar el veto presidencial y bueno, hay que esperar hasta después. Esto es un debate ya muy largo, por eso yo en ocasiones he dicho, no sirven de nada las marchas, las manifestaciones, nada. Lo único que cuenta en ese país para obligar a los políticos son las elecciones. Muy bien, Jesús, pues te mando un abrazo, que pases excelente día y estamos al pendiente. Hasta luego. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos y los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Contra viento y marea.
Seguimos informando gracias a tu apoyo económico. Ayúdanos a seguir siendo el único espacio en donde el compromiso es con la verdad. Llámanos al 1-800-750-4542 y apoya el periodismo sin ataduras, sin censura.